¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga. Damos gracias al Señor por este tiempo de gloria del Señor expresándose a través de su iglesia y porque nos permite el que podamos seguir equipándonos de acuerdo al diseño de Dios. Damos también gloria al Señor por Misión Cristiana El Calvario porque nos ha permitido ser enriquecidos en gran manera. Hoy vamos a recibir también un poco más de esa riqueza de revelación de parte del Señor a través de nuestro adiestramiento. Si tú ya tienes en mano, te invito a que abras tu libro y vamos a ir hoy a la página número 71. Pero antes de comenzar a leer en esta página, quiero brevemente resaltar algunas cosas importantes del adiestramiento que recibimos la semana pasada con nuestra hermana Vilma. Así que el nombre de nuestro capítulo es el capítulo número 5. Su nombre es Edificar conforme al diseño, es hacer su voluntad. Estuvimos centrándonos en lo que nos dice la palabra en Mateo, capítulo 7, versos 21 al verso 23, lo cual nos dice de esta manera: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estuvimos viendo este versículo desde la perspectiva de lo importante que es que nosotros edifiquemos, pero lo hagamos conforme al modelo, no algo extraño o diferente a lo que se nos ha mostrado o que nuestro Padre ha establecido en las Escrituras. Estuvimos viendo también el subtítulo Dos tipos de edificadores. Encontramos en el inciso A los que edifican conforme al diseño de Dios, según nos dice la palabra en Mateo 7, 24 al 25. También estuvimos viendo el inciso B y dice los que edifican con su propio diseño en Mateo capítulo 7 y verso 27. En ambos ejemplos el Señor nos estuvo mostrando, vuelvo a resaltar, la importancia de edificar conforme al diseño, pero también cuáles son las consecuencias cuando nosotros edificamos con un diseño extraño o diferente al que verdaderamente se nos ha encargado que hagamos. Quiero leer este párrafo que fue el último con el que terminó nuestra hermana Vilma para poder entrar a lo que hoy queremos aprender. En la página 70, el último párrafo nos dice: Cuando se acercan a nosotros pidiéndonos que les presentemos nuestras bases doctrinales como Misión Cristiana El Calvario, responderemos, es hacer lo que el Padre dice. A muchos teólogos, apóstoles y profetas posiblemente les cause conflicto entender esto, porque ellos se basan en doctrinas que ellos mismos han puesto y no en lo que Jesús estableció. Hacer la voluntad del Padre, supongamos que usted contrata un maestro de obras para que él le construya su casa y le da los planos con el diseño para que empiece la construcción. El maestro de obras, al recibir los planos y observarlos, se le acerca y empieza a sugerir que haga unos cambios como poner puertas de metal en vez de puertas de madera, en vez de hacer ventanas grandes, hacerlas pequeñas, en vez de dejar un jardín, construir una piscina. ¿Cómo actuaría usted ante esta situación? Yo pensaría que el maestro de obras quiere construir su casa conforme a su gusto y deseo y no al suyo. Si fuera mi caso, y yo no permitiría que un maestro de obras cambie el diseño de mi casa. En la iglesia sucede muchas veces lo mismo. El Padre ya estableció su plan, su diseño, y nos lo ha estado revelando para que nosotros construyamos y edifiquemos en base a su diseño. Dios
no puede aceptar otros diseños ni sugerencias de cambios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto es algo que sucede cotidiano. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos construyendo mi casa, de igual manera, recuerdo que el albañil en varias oportunidades me planteó su punto de vista, sus gustos, y me decía, ¿por qué no lo hacemos de esta manera y no de la otra? ¿Y qué le parecería a usted si en lugar de hacer esto, hacemos esto otro? Y si le pongo un adorno por acá. Fueron varias sugerencias, pero a todas las sugerencias recuerdo que siempre le respondí que no, que yo ya me había fijado la forma en la que yo quería mi casa y que por favor se limitara a hacerlo de la manera que yo se lo había pedido. Por eso nos dice en este párrafo que acabo de leer, que en la iglesia sucede muchas veces lo mismo. Y no solamente de parte de, digamos así, de los que dirigen una misión, sino de todos los que componemos el cuerpo de Cristo. Tenemos que ser muy cuidadosos, saber y entender que no se trata de nuestra edificación, sino que se trata de la edificación del cuerpo de Cristo. Se trata de la obra del Señor. Así que por lo tanto debemos limitarnos a hacer conforme a las palabras que hemos recibido de parte del Señor. De lo contrario terminaremos haciendo una obra a nuestro gusto y no al gusto del Padre. Por eso si en alguna oportunidad te preguntan, ¿cuál es la doctrina de Misión Cristiana el Calvario? Ya sabes cuál debe ser la respuesta que debes dar. Es hacer lo que el Padre dice. Posiblemente no van a entender esto, porque en la mayoría de misiones han hecho reuniones en las cuales han consentido incluir sus puntos de vista, sus gustos o sus deseos, anteponiendo que esta es la doctrina de la misión, aunque tengan que violar la doctrina de Dios que está revelada a través de la Escritura. ¿En cuántas misiones se hace el gusto de los que la integran, pero nunca el gusto, deseo y propósito de Dios nuestro Padre? Por eso es que el Señor en Misión Cristiana el Calvario nos ha venido enseñando con gran amor, nos ha venido corrigiendo y mostrando que su plan, propósito y diseño son perfectos, que no necesitan ninguna modificación, ninguna sugerencia. No tenemos por qué cambiar lo que Dios ya ha establecido y lo ha hecho desde antes de la fundación del mundo. Esta ha sido una de las revelaciones que nos han edificado en gran manera. De lo contrario, seríamos un cuerpo dividido en muchas opiniones, deseos o gustos, y no podríamos tener la edificación que como cuerpo hemos estado obteniendo. Nos dice también, muchas veces así nos pasa con el Señor. Hemos tratado de cambiar su diseño diciéndole, Señor, es mucho lo que nos pides. Sería mejor si lo hicieras de otra forma. Y comenzamos a darle sugerencias sin darnos cuenta que estamos queriendo cambiar el diseño que Él ya estableció. ¿Te parece de repente un poco, podríamos decir, común? Tal vez en tu propia persona o lo has escuchado mencionar de otras, pero sí sucede frecuentemente. Las personas, al no estar de acuerdo con la voluntad de Dios, empezamos a hacer sugerencias o empezamos a cuestionar la voluntad de Dios diciendo, ¿por qué tiene que ser de esta manera y por qué no de otra? Pero si también lo que voy a hacer es bueno, ¿por qué no lo puedo hacer? Recuerda que la palabra nos muestra que el árbol del fruto del árbol del cual el Señor dijo, no comerás a Adán y a Eva, era bueno. La Escritura dice que era bueno, pero no por ser bueno, ellos debían comerlo. Así que no creamos que todo lo bueno debemos hacerlo, o que porque es bueno, nos es lícito el poder hacerlo. Es necesario por eso que tengamos dirección del Espíritu de Dios. Es por eso importante que tengamos revelación de la palabra del Señor para así poder discernir y saber lo que estamos haciendo y nunca cambiar el diseño de Dios para nuestras vidas. Dios ya nos reveló su voluntad. Nos ha revelado el diseño con el que debemos edificar, el cual tiene que encajar con hacer la voluntad del Padre. Si el diseño no encaja con la voluntad del Padre,
es porque estamos construyendo con el diseño nuestro y no con el diseño de Dios. Por eso es que es importante conocer el diseño de Dios, para saber si encaja o si no está encajando. No podremos identificar el error si no conocemos la verdad. Por eso es necesario que nos involucremos fielmente en la persona de Jesucristo, verle y conocerle tal y como Él es, para que cuando venga el error podamos identificarlo desde muy lejos y no le demos cabida en nuestras vidas, y así de esta manera ser certeros en todo nuestro vivir. En el reino de Dios no pueden haber dos voluntades. Solo existe la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no tenemos dos voluntades, sino, imagínense a cada uno de nuestro cuerpo, tratando de establecer a dos voluntades diferentes. Una voluntad le diría que se siente y la otra que se pare. Esto no puede existir. El cuerpo humano es uno de los ejemplos perfectos que nos ha dado nuestro Padre. El poder ver cómo todo nuestro cuerpo es regido por una sola voluntad. La cabeza es quien dirige todo el cuerpo. Nunca vemos involucrada la opinión de la mano, la opinión del cuello, ni siquiera por ser tan cercano a la cabeza, el cuello tiene influencia en la voluntad de la cabeza. Ninguna parte de nuestro cuerpo dice por qué no hacemos esto o lo otro. Más bien vemos a todo el cuerpo fielmente propuesto a hacer todo lo que dice la cabeza. Nunca desobedeciendo, nunca yendo a una dirección diferente, siempre procurando hacer lo que Dios nos dice en la palabra. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y no existe la voluntad de Cristo y la voluntad de la iglesia. Solamente existe la voluntad de Cristo. Y por eso es importante entenderlo ahora. No existen muchas voluntades. Yo como pastor no puedo imponer mi voluntad a la iglesia o mi sugerencia o la asistencia pastoral. Tampoco puede venir y decir, bueno, nosotros, pastor, queremos apelar a tal situación porque queremos que se haga de esta forma. O los discipuladores. O aún ni siquiera el apóstol general de Misión Cristiana del Calvario puede venir y argumentar que desea hacer su voluntad porque es buena. La verdad es que nosotros estamos siendo pastoreados por el Señor. No existe otro pastor en Misión Cristiana del Calvario. No son hombres quienes nos gobiernan, sino más bien es Dios y lo hace a través, sí, de hombres o ministerios, como tú le quieras llamar, pero es el Señor mismo a través de ellos, de su Espíritu Santo y su palabra mostrándonos cuál es el diseño en el cual debemos caminar. También nos dice, hay congregaciones que tienen hasta 100 o más voluntades, diciendo que son el cuerpo de Cristo y cada miembro hace su voluntad, haciendo lo que quiere y lo que mejor le parece. Pero en el cuerpo de Cristo solo hay una voluntad, la voluntad de Cristo, porque Él es la cabeza. Recordemos eso, Él es la cabeza. El que en otras congregaciones hayan 100 o más voluntades, Misión Cristiana en el Calvario solamente tiene una voluntad y es la voluntad del Señor Jesucristo. Un ejemplo claro es cuando alguna persona se encuentra en algún problema o conflicto. Toma tiempo para resolver la situación pensando si miente o no miente. El problema está en que lo que hace o decide no encaja con la voluntad de Dios. Cristo es la cabeza y nosotros su cuerpo. Su voluntad es que no mintamos. En este ejemplo no hay nada de que nosotros tengamos que decir. La voluntad de Dios ya ha sido revelada y nosotros la debemos cumplir. Lo mismo se aplica en cualquier situación que nos encontremos. Nadie se debe tomar la atribución de decidir hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Solo con el hecho que lo pensemos, ya nos estamos saliendo de su diseño y llevándole la contraria a Dios. Recordemos que Dios ya nos mostró su voluntad, su diseño. Nosotros somos los constructores
que vamos a hacer según el diseño y la voluntad del Padre. Y la iglesia debe ser formada y edificada de acuerdo a la voluntad del Padre. Recuerda, nosotros no somos la cabeza, lo dice claramente, nosotros somos los constructores. El apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y luego más adelante dice, cada uno mire cómo sobreedifica. La Escritura nos revela y nos lo deja bien marcado. Nosotros no somos el que diseñó. Este es Dios nuestro Padre. Nosotros somos los constructores. Somos quienes llevamos a cabo la obra de Dios. Por lo tanto, no nos es lícito el involucrar dentro de esta construcción nuestro punto de vista o querer imponer alguna forma que creemos sería la más adecuada. Posiblemente no es mala la idea, pero recordemos, ya hay un diseño establecido por Dios y basta saber que vino de Dios para decir, si Dios lo dijo, es bueno, es agradable y es perfecto. No hay por qué cuestionarlo. También nos sigue diciendo, por eso debemos entender que todo lo nuestro es de Él y todo lo de Él es nuestro. Es un camino de dos vías. Esto es glorioso y Él nos lo ha entregado a nosotros para manifestar su gloria y su poder. Si tenemos dos actitudes, corremos el riesgo de ser quitados de su reino. Muchos se sienten seguros de estar en el reino de Dios, pero si sus actitudes no son acordes a la voluntad de Él, no son gente de reino. Tenemos el caso de Mical. Ella estaba en el reino, pero sus actitudes no eran de gente de reino. Cuando David celebraba a Dios danzando, cantando y saltando, ella no tuvo una actitud de gente de reino. No pudo producir los frutos del reino, sino una actitud de crítica y de murmuración. Por eso nos dice, tengamos cuidado. El que estemos en el reino no es ninguna garantía. Mical estaba dentro del reino, pero su actitud era contraria, diferente al diseño de Dios. David estaba en todo el sentir y estaba ubicado correctamente. Él estaba gozoso, celebrando, danzando, etc. Pero Mical lo observaba y empezó en su corazón a molestarse. Empezó Mical también a lanzar palabras cuando él ya llegó con ella. Muchas cosas que leemos en la palabra que no estuvieron ubicadas, no fueron correctas, no provinieron de Dios nuestro Padre. Ella dio lugar a una mezcla dentro de ella, una mezcla de actitudes, de emociones y de deseos, lo cual dio a luz que ella tuviera que ser sacada del reino. Nosotros somos hijos de Dios, en nosotros está su naturaleza. Demos lugar a que su Espíritu Santo nos guíe y nos muestre cuál debe ser la actitud correcta que debemos presentar ante todo. No seamos solamente espectadores dentro del reino de Dios, viendo cómo los demás danzan, cómo los demás gozan y disfrutan el gozo del Señor y nosotros solamente expectando. ¿Sabes tú que ser solamente un espectador revela que nuestra actitud está fuera de lugar? Revela que dentro de mí no estoy dentro del reino de Dios. Si lo estuviera, no estuviera expectando, estuviera danzando, al igual que los demás lo hacen. Y esto puede traer a luz el que podamos quedar fuera del reino de Dios. ¿Cuántas personas ya están fuera del reino de Dios por limitarse a solo ser espectadores? ¿O cuántas personas siguen siendo espectadores creyendo que están en el reino de Dios y hace tiempo que fueron sacados del reino de Dios? No es ninguna garantía entonces el estar dentro. Nos lo dice también, permaneciendo en la vid. En Juan capítulo 15 y verso 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Jesús dijo que van a haber pámpanos que van a estar en Cristo, pero aún así no van a dar fruto. Y es este tipo de personas que estamos mostrando como Mical. Mical nunca pudo dar frutos. Era solamente una espectadora en medio de todo lo que estaba sucediendo.
Así que es similar a lo que nos dice este versículo de Juan 5:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Nadie se puede confiar que por estar en el reino de Dios, muchos pueden decir que están en Cristo, pero las Escrituras dicen que el que está en Él y no produce los frutos de Él, es como aquellos que piensan en Cristo, oyen de Cristo, pero no dan frutos conforme a su diseño, porque no hacen la voluntad del Padre. El estar en Cristo no garantiza que vayamos a dar frutos, porque es necesario estar, oír y hacer. El estar en Cristo no garantiza que hayan frutos en nosotros. Podemos ser de las personas que decimos, pero si toda mi familia está en Cristo, hay que observar si hay frutos. Si no hay frutos, tan solo es un pámpano que está puesto allí, pero nunca ha sido útil. Y créeme, llegará el momento en el cual lo cortarán, en el cual se secará. La palabra nos muestra que todo pámpano que no lleva fruto, ya sabemos las consecuencias. Así que es necesario entonces que recordemos, no se trata solamente de estar, sino se trata también de participar, de tener el mismo sentir, de producir los frutos necesarios, de hacer conforme al diseño de Dios, porque esto es lo que verdaderamente revela si soy o no soy hijo de Dios. Las Escrituras nos dicen, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Esta frase no dice que estamos pegados a Él o cerca de Él. Dice que estamos en Él. Por eso Jesús dice, en mí. Esto significa que somos parte de Cristo. El estar en Cristo es algo real y verdadero. El pámpano que dice que está en Cristo pero no hace, será quitado. El que está en Cristo puede evidenciar dos cosas. Inciso A, llevar fruto, o inciso B, no llevar fruto. La clave del que sí da fruto es estar en Cristo, permanecer en Él. Dice en la palabra que todo el que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto, pero al que no lleva fruto lo va a quitar. El problema de muchas personas y ministros que han estado en la iglesia en general es que ya han sido quitados y no se han dado cuenta. Han estado haciendo las cosas mecánicamente, al punto que no se dieron cuenta en qué momento fueron quitados, por no dar los frutos de Él. El significado de llevar fruto es hacer la voluntad del Padre. Esa es la doctrina que enseñó Jesús y también la nuestra, la que debemos enseñar a la iglesia, que consiste en hacer la voluntad del Padre. Es lo mismo que el Señor Jesucristo nos relata en Mateo capítulo 28 y el versículo 19 al 20. Solamente voy a leer unas partes. Id y haced discípulos. Más adelante dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El que no lleva fruto es aquel que no ha construido conforme al diseño de Dios, sino que hizo las cosas a su manera. Es aquel que no expresa la naturaleza de Dios en su vida, que no evidencia la plenitud de Cristo. Recuerde a los edificadores, 2 construyeron, pero uno lo hizo conforme a las palabras que oyó y otro a su manera, porque no siguió las directrices. Es necesario que nosotros podamos darnos cuenta. Nosotros somos los constructores. Aún el que está como un espectador es un constructor. Podría decir alguien, bueno, pero no está construyendo nada. Sí está construyendo, aunque sea un espectador. Porque cuando encontramos y buscamos frutos de Cristo, no le hallamos frutos de Cristo, pero sí le encontramos frutos de la carne, pero sí encontramos un modelo extraño, sí encontramos un estilo de vida con la forma de este mundo, haciendo como lo hacen los demás hombres. Sí, entonces hay una edificación,
sí está construyendo. Todos construimos, de hecho, en el reino de Dios. Pero sí debemos saber que debemos construir, pero conforme al diseño de Dios. Conozcamos la palabra, involucrémonos fielmente. Nuestro adiestramiento, discipulado son importantes, pero también es importante que nosotros voluntariamente o en ese momento en el que no estoy en el templo con los hermanos, tome la escritura y comience a indagar en el diseño de Dios y poderlo conocer personalmente y hacer de la forma en la que el Señor nos lo ha mostrado en su palabra. Te animo a que fielmente te involucres en la obra del Señor, siendo un constructor, pero el constructor que construye conforme al diseño de Dios. Que Dios te bendiga. Te enviamos un saludo desde Misión Cristiana El Calvario, La Nueva Unión, y nos vemos en un próximo adiestramiento.